Hola, yo soy Rosa. Y yo soy Raquel, y esto es Entre Borradores, un podcast donde compartimos cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. Intentamos sobrevivir en el proceso. Hola. Vale, capítulo 21. Hoy venimos a hablar de un tema que creemos que no es muy común, o al menos yo no he encontrado mucha información, y es que vamos a traer un concepto del marketing y lo vamos a aplicar en todo lo que tiene que ver con la construcción de las novelas. Es decir, no cómo vender más tu novela, sino cómo construir tu novela en base a un concepto del marketing. Que además ¿Qué te pasa? Es que me encantan los gestos, tío, me emociona. Didi, Que además esto es algo que estuvimos comentando hace unas cuantas semanas mientras comíamos chocolate con melindros en una cafetería. O sea, son cosas que estábamos hablando y fue como, oye, pues estaría súper guay hacer un capítulo de esto porque además creo que no se habla mucho del tema y teniendo en cuenta pues mi background en todo este sector, me quedo bien Alvis, mi background en todo este sector, pues creo que puede aportar bastante información. ¿Cuántas veces os ha pasado que habéis leído un libro que os ha recomendado alguien? Lo típico, ¿no? Te lees algo de BookTok y dices, ¿qué acaba de pasar? O sea, ¿pero este de qué libro, va? Claro, ¿de qué va? O este libro pues tampoco me ha parecido la leche. Y luego libros que a vosotras os han encantado, pero que nadie está recomendando y ya no sabéis si es que es una mala lectura, si es que solo os ha gustado a vosotras o qué ha pasado. Hay libros que desde un punto de vista literario se podrían discutir la calidad que tienen y sin embargo tú lo estás leyendo y dices, pero ¿por qué no puedo parar de leer? O sea, este libro técnicamente no es bueno, pero me tiene enganchadísima, ¿no? O me lo estoy pasando súper bien, no paro de reír porque los personajes me encantan. Claro, y es un libro que todo el mundo comenta y de repente te encuentras con libros que están súper bien construidos pero que tampoco te terminan como de enganchar del todo. Y dices, vale, sí, veo la calidad que tiene esta escritura, pero tal vez no es para mí, ¿no? Esa diferencia no tiene que ver tanto ni con la calidad de la prosa ni con la calidad de la complejidad de la trama. Tiene que ver con algo mucho más difícil de nombrar, que es un concepto del marketing per se, que es la experiencia que ese libro construye en el lector. ¿Qué quiere decir esto? Hoy vamos a hablar de un concepto que viene del mundo del marketing, que creo que ahora se ha estandarizado mucho más con el BookTok y el Bookstagram, que es el concepto del storytelling. Y diréis, pero Raquel, storytelling es narrativa, y es como, sí, técnicamente sí, esa es la traducción, o sea, narrativa y storytelling es lo mismo. El storytelling no tiene que ver con la estructura del libro, sino que tiene que ver con lo que haces sentir con ese libro. Lo que te transmite. Exacto. Lo que sientes en ese momento. Lo que vives leyendo. En este episodio vamos a separar esos dos planos, no para enfrentarlos, sino para entenderlos, porque una cosa es cómo está construido el libro y otra muy distinta es qué te hace sentir mientras lo lees. Así que antes de arrancar, recordaros que podéis seguirnos en nuestro podcast y en nuestras redes sociales para no perderos pues nada de las locuras que se nos acaban ocurriendo, que creemos que es interesante compartir con vosotros, como lo que vamos a ver hoy, que va a ser narrativa versus storytelling. ¿Qué es la narrativa? Que lo hemos comentado 8 millones de veces, pero repasito. Vale, repasito así rapidito. La narrativa es arquitectura invisible que tiene el libro. El esqueleto. O sea, cuando hablamos de la narrativa es la construcción. Ese conjunto de decisiones, ya sean técnicas, formales, estructuras que sostienen la obra, ¿no? Pues el tipo de narrador, el manejo del tiempo, la estructura de la trama, el ritmo, el uso del lenguaje, puntos de vista. Es como la parte más técnica, por decirlo de alguna forma, del texto, que no siempre se nota, pero tiene que estar siempre ahí, porque cuando no está es cuando se nota realmente, porque se caen las cosas a pedazos. Vamos, sí se nota. Esto como cuando construyes una casa y pones los toches pero no pones cemento, se va a caer, pues narrativa es el cemento. 100%. Bueno, narrativa sería los planos de la arquitectura, los cálculos de los pesos, o sea, es todo lo que tiene que ver con no solo tener una casa, sino tener una casa bien hecha. Claro, entonces un libro puede tener una narrativa fragmentada, completa, con saltos temporales, que resulte incómoda, depende de lo que esté explicando. Puede exigir que el lector tenga que estar en una lectura activa porque es más complicado o necesita que esté más envuelto en la historia o que sea más pasivo. Se preocupa sobre todo de que tenga toda la historia una coherencia interna. Esto es muy importante. Porque pensad que la narrativa va a establecer el mundo, los personajes, lo que ocurre, cómo ocurre, cuándo ocurre. O sea, yo me he encontrado muchos libros que a lo mejor estoy leyendo algo medieval y dices, esto no estaba en el mundo medieval. O sea, y ya no es una cuestión... Hay cierto margen, ¿no? De, vale, no hace falta ser 100% accurate, ¿no? Hacia algo histórico,
Pero hay veces que si me has establecido en la narrativa que estamos en un mundo antiguo, no me puedes poner según qué cosas de la actualidad. Claro, la Me narrativa rompe se mucho. preocupa más que tenga coherencia lo que está pasando. Exacto. No hace falta que sea principalmente en que te agrade que sí. O sea, entendámonos, ¿no? Te tiene que gustar lo que estás leyendo. Obviamente. Pero lo importante es que tenga una coherencia interna. Sí, Entonces, o sea, su objetivo en la vida no es gustar, es ser coherente. sí, y que tenga esa profundidad, ¿no? No es tanto el me está enganchando esta historia que estoy leyendo, sino el cómo está construido esto. Claro, lo que estábamos hablando hace un momento, de si está construido en torno a un mundo medieval, si de repente en la narrativa me metes algo que no es medieval, a mí me va a sacar de la historia. Me puede gustar más o menos esa narrativa, pero el hecho de que no sea coherente es lo que a mí me va a desenganchar de lo que estoy leyendo o que no me queda el autor. Claro, la narrativa es el esqueleto de esa historia. Entonces, sí, 100%. claro, si no hay esqueleto, la cosa se derrumba y no garantiza que se pueda construir algo a partir de ahí. Entonces, si la narrativa es esto, ¿qué narices es el storytelling? Os estáis preguntando. El storytelling es la experiencia en torno al libro. Y cuando hablamos de experiencia, no hablamos solo de la velita que te enciendes o la mantita que te coges antes de ponerte a leer, que también es experiencia como lector, sino todo lo que tiene que ver con los efectos que produce ese libro en los lectores. Pensad que el storytelling nace en el marketing, en la publicidad, en el cine comercial, nace en la comunicación de masas y en las emociones. Su pregunta central no tiene tanto que ver con cómo está hecho algo, sino en qué te hace sentir. Y esto es muy importante porque podéis tener una historia muy bien construida, pero que no haga sentir nada. Y si no te late la patata, pues no engancha. Este es el claro ejemplo de cuando veis a gente recomendar libros en Bookstagram y en BookTok y os dice, te va a destrozar, te va a encantar, es que con esto sentí más allá. Total. Y no, en realidad es como, ¿pero de qué va el libro? Yo recuerdo cuando esta señora de aquí me recomendó Alchemist, solo me miró a los ojos intensamente, lo voy a representar como si vosotros fuerais yo. Me cogió así de las manos y me dijo, tienes que leerlo, te va a destrozar por dentro, no lo vas a superar jamás. Sí, tan intensa fui. Fuiste muy intensa. De hecho, lo tengo por WhatsApp también, entonces tengo pruebas de ello. Vale. Y fue como, ¿pero de qué va? Y me dijo, es un dramión. Pero luego recordemos que Alchemist Y ya no un es dramón también. Y un dramón también. Alchemist ya no es un dramión, ha separado la obra. O sea, esa parte está estupenda. Pero en ese momento, que todavía no... O sea, estoy hablando de que se acababa de comunicar que el libro se iba a publicar y esta señora ya me estaba gritando para que lo leyera de emoción. Yo quería que se leyera Manacor, pero claro, cuando me dijeron que iba a salir el libro dije, no hace falta. No cabe. Entonces, fijaos que ella no me habló de toda la trama que tiene y narrativamente el libro está muy bien construido, o sea, una narrativa espectacular, con un mundo muy bueno que además nutre muchísimo, con una trama política, que a mí la parte política me apasiona en los libros, muy buena, con unas tramas filosóficas muy buena, mucho pensamiento crítico. Ella me hablaba desde la emoción de lo que el libro le había provocado. Quiero que quede aquí en acta que normalmente hago sinopsis de los libros, pero con este no pude. Este te tocó la patata. Sí, de hecho con la mayoría de libros que recomiendo es como, no te leas la sinopsis, te la hago yo, porque todas las sinopsis te destruyen la mitad del libro. Entonces como, tal, como mucho los primeros 2-3 episodios o capítulos y luego ya adelante. Yo he de decir que me estoy volviendo muy fan de los libros que en la parte trasera de sinopsis te ponen 2 o 3 frases. Ay, a mí no me gusta nada. Pues yo lo prefiero, porque con 2 o 3 frases de los que ha escrito la autora ya más o menos puedo saber si me gusta o no cómo escribe, de qué va a ir el drama, porque a veces me leo la sinopsis de un libro y te pone detrás rollo, ella era peligrosa, él era su destino. Es como, no. No puedo más, no puedo más con esta sinopsis, lo siento. Tampoco. Hay demasiadas, el libro too much. Además, pensad que a lo mejor hay mucha gente que estos libros pues acaban de introducirse a la literatura o son perfiles que acaban de empezar a leer, ¿no? Pero es que nosotras llevamos leyendo desde muy jovencitas muchas historias. Que me los leo igual, lo que pasa que no me gustan estas sinopsis. Claro, en plan, no, o sea, a mí ya no me llama la atención ese tipo de relación entre personajes, me llaman la atención otras cosas, ¿no? Entonces, cuando ya veo que ese es el foco, es como, bueno, pues a lo mejor no está tan dirigido a mi persona y está dirigido a otro público, ¿no? Pero volviendo al tema, que no vamos por las ramas, el tema del storytelling. ¿Cuál es su enfoque? Va a medir la historia por qué emociones genera, si crea una identificación entre el lector y la historia, es decir, si los engancha, si provoca conversación. Esto es súper interesante. O sea, pensad que cuando hablamos en marketing, una de las cosas que más impactan los números
obviamente son las ventas, pero hay otra parte que es cuánta conversación genera, cuántas personas y durante cuánto tiempo han estado hablando de un tema, si se recuerda, que eso también es muy importante. Hablando de marketing, ¿cuántos de vosotros y vosotras, de los que tenéis nuestra edad, os acordáis de los anuncios del sacatún, sacatucan, tan, tan, que pan? O sea, anuncios como esos hay a millones. Y los anuncios del Mixta. ¿Ves? O sea, esto no está ensayado, ¿eh? Los anuncios del Mixta, o sea, son cosas que vais a recordar para siempre. ¿Por qué? Porque ha conectado con una emoción, ha conectado con el humor, ha conectado con cosas que de manera sencilla hacen que os enganche. Además, tuvieron una cosa muy buena estos dos, por ejemplo, estos dos comerciales, que fue que no solo se recordaban, sino que también se recomendaban. Y esto pasa mucho con muchos libros. Y es que cuando hay algo que te genera emociones, vas a buscar a gente que sienta lo mismo que tú. Uno, para generar comunidad, y dos, para sentirte validado. Que tus emociones no sean solo tuyas, sino que sean compartidas. Pasa lo mismo cuando estás viendo pelis y la recomiendas a tu amigo está viendo la peli por primera vez y tú estás así, esperando al lado. ¿Te gusta o no te gusta? Y tú acabas de empezar. Esperando a que reaccione igual que tú has reaccionado. Exacto. Entonces pensad que la narrativa es la parte del esqueleto y el storytelling es cómo el lector reacciona a la experiencia de leer tu libro. Os voy a enseñar un ejemplo muy claro, que es este maravilloso libro que se llama Gran Historia Visual de Filosofía. Vosotros veis el título y dices, perdona, ¿qué? Historia de la filosofía. Mira, yo soy una friki de la filo, yo sé que no todo el mundo lo comparte, esta parte la entiendo. A mí personalmente me encanta entender la historia del pensamiento. Esta en concreta está hecha solo de lo que es Occidente, me hubiese encantado que fuera Occidente y Oriente, pero no es el caso. A lo que voy, ¿por qué este libro llama mucha la atención? Porque a nivel narrativo es una estructura muy lineal, o sea, realmente te va a contar una historia, es completamente histórico, es fidedigno, etc. Pero a nivel storytelling está hecho en un lenguaje muy ameno, de una manera muy visual explicada, y ya no solo la maquetación, sino incluso cómo te va explicando todo y las similitudes que te va haciendo con el tiempo contemporáneo, es decir, con lo que vivo yo ahora, me hace mucho más sexy leerme este libro que tal vez lo que me fue en su día en bachillerato. ¿Vale? Entonces, para mí es un claro ejemplo de un buen storytelling, es decir, cómo te está haciendo sentir y cómo te está contando, porque tú te lees esto, los dibujitos, la historia y demás, y acabas el libro y piensas, joder, qué interesante, ahora me siento súper culta, me he aprendido esto, lo otro, nada, no sé qué, y puedes hablar de temas de conversación con gente que le gusta la filosofía, aunque sea de una capa un poquito más superficial. La narrativa es exactamente la misma que la que teníais en vuestro libro de segundo de bachillerato. Es el storytelling lo que ha cambiado. Exacto. Por lo tanto, igual que antes os hemos dicho como esas preguntas que os haría la narrativa, las preguntas que sería el storytelling son esas que le dices a tu amiga. Tía, ¿qué te ha enganchado más del libro? ¿Qué has sentido con el final? ¿Qué te ha gustado más? ¿Qué personaje? ¿Lo recomendarías a otra persona? ¿Qué escena se te ha quedado grabada? ¿Sabéis todas esas personas que marcan los libros con un montón de subrayadores y post-it? No en nuestro caso, pero, o sea, a mí me gusta como guardarme la frase en la cabeza. Pues todos esos highlights, todos esos posts, todo eso es storytelling. Son cosas que han llegado a los lectores como para tener la necesidad de memorarlo. Hasta el punto de que son frases que después fotografían, comunican en redes sociales. Toda esa parte de ahí es la parte del storytelling. Y fijaos que pues el storytelling de lo que ella puede vivir en un libro y lo que puedo vivir yo puede ser ligeramente diferente, pero es muy probable que encontremos similitudes de lo que nos ha llamado la atención a las dos, tanto en sentimientos como en esos highlights que estábamos comentando, en esas cosas subrayadas, ¿no? De hecho, también nos gusta mucho hablar de X personaje e intentar sacarle los traumas. O Exacto. Yo creo que es así y entonces se puede justificar por este pasado que he tenido. Y entonces ella, no estoy de acuerdo porque claro, este pasado, bla, 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 y luego mira lo que hace. De hecho, pensad que además, antes, o sea, en capítulos anteriores hemos hablado del tiempo, ¿no? El tiempo interno versus tiempo externo. El tiempo interno mezclado con el storytelling es lo que os va a decir cuándo hay que acelerar, cuándo hay que pegar un golpe emocional al lector, cuándo hay que dejar ese cliffhanger. Todo eso no es solo construcción de narrativa, tiene que ver con el storytelling, que es lo que le vas a hacer sentir al lector o a la lectora mientras está leyendo tu libro. ¿Qué experiencia va a vivir contigo como lector? ¿Y esto qué va a hacer? No solo que se enganche a vuestro libro, sino que se enganche a vuestra escritura. Si conseguís un buen libro a nivel narrativo, a la gente le va a gustar el libro. Pero si consigues que vibren con lo que estás escribiendo, va a gustarle el autor o la autora. Y esto es una gran diferencia. Puedes leer un libro muy bueno, pero no recordar al autor. Pero como ese autor o autora te haga sentir cosas... Te lo vas a leer todo de ella. Todo. Te va a enamorar. A Cabelé Martínez. Pero nuestro podcast lo vamos a decir todas las seasons. Sí, ¿algún día lo conseguiremos? Puede Algún día ser. lo conseguiremos. ¿Le hemos escrito para que pase? Todavía no. No estamos en esa fase del Escribidlo vosotros. Exacto.
En resumen, con el storytelling no estamos buscando una profundidad interpretativa, estamos buscando impacto emocional y continuidad del deseo de leer. También tenéis que entender que esto, o sea, esta diferenciación que estamos haciendo viene de ahora, de los tiempos que estamos viviendo ahora con la globalización y las redes sociales, porque realmente storytelling significa narrativa. Lo hemos diferenciado por cómo nos estamos relacionando entre nosotros. Exacto. También pensad que, a diferencia de antes, ahora la lectura compite con muchas cosas. Y antes es hace 50 años, ¿eh? Sí, O sí, sea, no nos no vayamos es tan tanto. atrás. Pensad que hubo un momento que la lectura competía con la televisión, pero es que ahora compite con la tele, con las series, con las pelis, con las redes sociales. Vamos, sí compite con las redes sociales. Con el amigo que te escribe y te dice, vamos a hacer cosas. Con la vida. Las notificaciones, los videojuegos, hay muchísimo contenido de ocio que puedes consumir. Ese contenido de ocio muchas veces va pensado a un público de manera muy comercial y está muy pensado en esa parte del storytelling, además de la parte narrativa, ¿vale? Entonces es importante que conozcáis estos términos y que si queréis investiguéis un poco más, porque creo que os va a ayudar a ver otra perspectiva de vuestro libro. Es como, vale, ya tengo mi borrador, tengo un libro bien escrito, ¿dónde quiero que la gente se enganche? ¿Dónde quiero que digan, mierda, son las 2 de la mañana, pero necesito leer un capítulo más? Capítulo más y luego te has leído 5. ¿Y tú qué pasó y por qué este día? Esos momentos, eso pasa por el storytelling, chicos y chicas. Claro, tenemos que tener en cuenta que en este contexto que vivimos ahora mismo, el storytelling se vuelve una herramienta central para el mercado editorial realmente. No basta con escribir bien, hay que enganchar rápido, sostener la emoción, dejar a los lectores con más ganas. Entonces, claro, con el tema de redes sociales, BookTok y Bookstagram, no viraliza estructuras narrativas, viraliza las experiencias. Sí. Que es lo que os estábamos comentando antes de este libro me ha destrozado, es que o me destruyó por dentro, o no pude parar de llorar. Es que he visto gente grabarse mientras leía llora. libros llorando. Sí, sí. Claro, eso engancha a la gente, en plan, pero ¿cómo se ha podido poner a llorar esta persona tan...? No sé? Y te lo revisas. Claro, es que no supero este final. Y tú, bueno, pues nada, me lo voy a tener que leer. Y esto es el storytelling en el estado más puro. Sí. Y de hecho, esto no es solo si queréis publicar con editorial. O sea, pensad que la parte del storytelling siempre va a ir enfocado a gustar más y a vender más. Entonces, si queréis vivir de la escritura, sí que es verdad que estas técnicas os pueden ayudar. Además, es muy importante que entendáis que uno no tiene que sustituir al otro, tienen que convivir. Esto es muy importante. Es que si no se van a caer, o sea, no pueden... Tú puedes crear una historia en la que se base totalmente en el storytelling, pero así como... Es que no puedes sustituir la narrativa porque se te cae la historia. Claro, esa es la cuestión, se te va a caer la historia y va a ser muy fácil olvidarla y a lo mejor te vas a leer 4 o 5 libros con la misma trama. Por eso, ¿os habéis dado cuenta de que cada vez hay más gente que dice que todo el rato es el mismo libro? Es por eso, es porque no hay una narrativa detrás de ese storytelling. Claro, de hecho, pensad que también el storytelling, como estaréis pensando en venta, eso también es muy appealing para las editoriales. ¿Cuántas veces habéis visto? Hay mucha queja en redes sociales de la típica o el típico influencer o bookstagrammer que ha publicado su libro y que no hay una buena narrativa, pero el storytelling de venta pues es muy alto, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego te lees el libro y como el storytelling está bien trabajado, pero la narrativa no, y hay una campaña de marketing detrás, pues te sientes muy decepcionado. Es como... Claro, es como, bueno, pues otro libro más. Claro, a mí me habían vendido que iba a leerme una historia y resulta que te has comido, no te has leído un libro, te has leído una venta. En plan, son dos cosas como súper distintas. Y ahí se pierden lectores, por eso tampoco se puede sustituir la narrativa por el storytelling. ¿Sabes? En plan, el storytelling es una herramienta para hacer que la gente viva una experiencia leyendo tu libro, pero no es el libro. O sea, eso es la narrativa. De hecho, la narrativa es lo que va a hacer que si sacas un segundo libro, esa gente que ya te ha leído, primero te recomienda a otros lectores y segundo, se lea ese segundo libro. Claro. Al final un libro puede tener un gran gancho inicial, pero si la estructura no sostiene la historia, la experiencia está vacía al final. Lo que hablábamos, ¿no? Del storytelling no puede sustituir a la narrativa. Pero si tenéis una narrativa súper bien construida, súper sólida, es que podéis hacer que el lector sienta que es inaccesible o elitista. Lo que os hablaba de la filosofía. Te puedes comer unos libracos enormes de filosofía, súper trabajados al detalle, con todo el discurso narrativo, pero es una parte de storytelling que te haga parecer sexy la filo, pues es muy complicado que te lo quieras leer. Por ejemplo, estuve buscando información sobre estoicos y me estuve leyendo papers y les dejé de leer en un momento cuando llevaba 1 hora y pico para escribirle a ella y decirle, Dios mío, qué aburrido es esta gente.
Y ¿Por ella, qué ¿para no? qué lo necesita? Y yo, que necesito parte de su corriente filosófica para el libro, a ver si me cuadra o no. Spoiler, no. Estuve 2 horas leyéndome a estoicos para aburrirme. Pero bueno, quizás si me lo hubiera leído a este estilo me hubiera gustado más. Total. Al final, cuando todo se reduce a que pase algo cada 3 páginas, la historia se vuelve predecible, aburrida, estás ya como que no te crees nada, ¿no? Es como, tío, me has metido tanto que vale, sí, otra vez vuelve a pasar algo, ¿no? Y cuando todo se reduce a la complejidad formal, pues el lector se queda fuera. O sea, no te apetece seguir leyendo, es como si estuvieras en una clase. Hay que equilibrar, chicos. Sí, además es un equilibrio frágil, ¿eh? Pero bueno, yo creo que se puede trabajar y conseguir. Pero cuando ese equilibrio funciona, cuando la narrativa y el storytelling se hacen amiguis, entonces lo que conseguimos son libros más potentes realmente. O sea, la narrativa es coherente, está pensada, está trabajada, pero también saben dónde tocar emocionalmente al lector. A mí esos libros me flipan. Cuando estás leyendo y de repente... Sí, o sea, esto de decir, "Uf, es que no sé de qué puedo hablar mejor del mundo, de los personajes. Es que, tía, ha pasado esto en esta escena y te quedas ahí pensando durante horas. Claro, son libros que al final lo que utilizan son narradores cercanos, que cuando... O sea, es muy fácil, son muy fáciles de identificarte con ellos, las estructuras son claras, hay fluidez. Que no quiere decir que sea sencillo, quiere decir que es accesible. Son dos cosas. muy Claro, los diferentes. giros emocionales no traicionan la lógica interna Exacto. de la historia. No deberíais sacrificar la lógica de la narrativa por una escena que venda. No deberíais sacrificar todo lo que habéis construido en el mundo por una situación que diga, buah, es que esto va a salir en redes sociales. Es que entonces os estáis cargando vuestro propio trabajo. Quiero poner como ejemplo las escenas spicy, que han tenido un auge muy bestia. Primero, no todos los libros la necesitan, y segundo, no todo el mundo sabe escribir una escena spicy. Entonces, no os dejéis llevar por esa parte de ahora mismo está en auge, que es este tipo de escenas, si van a romper con vuestra narrativa. Porque Total. les va a estar el lector y va a ser, ¿qué? ¿Por qué me sale esto? A mí hay veces que me han quedado muy forzadas y sencillamente he hecho skip. O sea, es como, me da igual. O sea, para leer esto no me pega, no me funciona. Y en mi cabeza hay libros que tienen spicy que no tienen spicy. Nunca pasó. No existió esa escena. Y ya está. Guarrapo. Sí, pero como eso, muchas otras cosas, de muertes de personaje que no hacían falta, momentos románticos entre personajes que no hacían falta, relaciones entre personajes que no tenían ningún sentido. Y es como, no, es que si meto, para los side characters, si meto más relaciones entre ellos, el libro tiene más riqueza. O no. Entonces, cosas de ese estilo, o finales Disney que vendían mucho los finales Disney y se metieron finales Disney a tutiplén, y hay muchos libros que no tienen sentido que tengan un final Disney. La narrativa, recordemos, es el esqueleto y el storytelling es solo lo que lo cubre. Entonces, pensad en que el esqueleto tiene que seguir estando ahí, si no será como el momento ese de Harry Potter donde pierde los músculos, los huesos, Los y se huesos. queda sin la mano. Pues lo mismo, ¿vale? Entonces, el storytelling además lo vais a poder cambiar, va a poder evolucionar también. No es lo mismo lo que antes te hacía gritar que lo que te hace gritar ahora. Y también el storytelling cambia según el público al que quieras ser dirigido. Pero tu narrativa, tu estructura, es probable que no cambie independientemente del público al que vas. De hecho, hay preguntas que te puedes hacer tanto para narrativa como para storytelling. Sí. O sea, la narrativa es desde qué voz estoy contando la historia, qué sé y qué no sé del narrador, de los personajes, Cómo de la lo está historia, contando. qué estructura está sosteniendo esta historia, luego del storytelling, en qué momento quiero que el lector no pueda parar de leer, o quiero que se sienta triste o que se ría, qué emoción quiero que domine la escena que estoy escribiendo ahora, o qué experiencia quiero que recuerde cuando cierre el libro. De hecho, si alguna vez habéis escrito un capítulo y decís, tío, no sé por qué me queda plano, en vez de preguntaros cómo lo podéis escribir mejor, preguntaos qué queréis que sienta la persona que está leyendo ese capítulo. Os va a cambiar completamente la perspectiva. O cómo vais a mostrar ese sentimiento, porque a veces lees escenas en las que se supone que el protagonista o la protagonista tiene que estar súper triste, pero tú te lo estás leyendo y dices, pues no me parece muy triste. O no me has allanado el terreno para que me parezca triste. Claro, a lo mejor ha venido muy de golpe y hubiera necesitado quizá unos párrafos o unos capítulos anteriores para macerar la idea. Algo ahí que digas, vale, sí, esto me tiene sentido. Al final, como veis, no son cosas opuestas, son cosas complementarias. ¿Podéis escribir sin storytelling? Sí. ¿Podéis escribir sin narrativa? No. O sea, en mi opinión,
¿Podéis hacer un buen libro sin storytelling? Sí. ¿Es probable que no enganche tanto, que no venda tanto? Es probable. Al final, storytelling de nuevo es una herramienta de marketing y todo lo que tiene que ver con marketing va enfocado a vender más y a gustar más. Ahora, ¿podéis escribir un libro sin narrativa? Desde mi punto de vista, completamente opinática, pero desde mi punto de vista no va a ser un buen libro. Porque preparar algo solo para vender normalmente no llega a la calidad que requiere. Y no acostumbra a salir bien. Entonces, en resumen, y para acabar este capítulo de hoy, la narrativa es el arte de construir historias, ¿vale? Lo que estábamos comentando. Es escribir de toda la vida, chicos. Sí. Lo que pasa es que, como ya sabéis, el mundo evoluciona y ahora, pues igual que tienes que hacerte un podcast o redes sociales para que la gente te conozca y quieran comprar tu libro, pues el storytelling es el arte de hacerlas vivir, de querer que alguien viva esa historia contigo, ¿vale? O sea, ya no es solo el cariño que le pongas a la historia, sino el cariño que le pongas a cómo se lo cuentas a otras personas, para que cojan el mismo cariño que le tienes tú. Al final, bueno, es que la literatura contemporánea que tenemos ahora realmente es... se consciente del tiempo en el que escribimos y leemos, porque es que estamos en 2026. 2026, hiperestimulados, con un montón de información, ya no solo por las cosas que consumimos, sino por todo lo que pasa alrededor del mundo. Estamos en unos tiempos un poco complejos, o bastante complejos, yo que soy una persona un tanto positiva, pero estamos en unos tiempos complejos y raros. Pensad que todo eso también afecta a los lectores. Y lo decimos porque a veces que una historia no triunfe a nivel de ventas no quiere decir que sea una mala historia. Que una editorial no te publique un libro no quiere decir que sea una mala historia. Quiere decir que a lo mejor en el momento de venta pues no es el adecuado y ya, pero no te hace peor escritor o escritora. De hecho, Moby Dick se publicó y hasta décadas después no tuvo un auge. Tenía unas críticas horribles ese libro, o sea, nadie daba un duro. Y luego, mira, literatura clásica. Esto para la gente que dice que lo que leemos ahora no es literatura. Total, en unos años. En unos años. Pero cosas de esas, ¿no? Si hay muchos géneros que si no están en auge, joder, nosotras en nuestra adolescencia vimos el auge de la fantasía contemporánea y fantasía contemporánea hoy en día encuentras 4 libros contados. Y no hay muchas editoriales que estén apostando por ello. Tuvimos un momento también de distopías por todos lados. Vampiros que están volviendo. Y espero que también vuelva un poquito a la fantasía urbana, que nos hemos ido mucho a medieval siempre. Sí, fantasía urbana yo también lo echo de menos. Me puse muy contenta cuando volvió el Dark Academia, porque fue algo que de nuevo en nuestra adolescencia estaba. Yo leí un montón de Dark Academia y se había perdido. En algún momento volverán ángeles y demonios, siempre vuelve. ¡Ay, sí, qué ganas tengo! Es un ciclo esto, o sea, llega un punto en el que siempre están ahí. Me muero de ganas de que vuelvan. Y los neófitos, ¿sabes? Todos. Todo, volverá todo. Pues lo que os estábamos contando, al final la narrativa se ocupa del texto y el storytelling se ocupa del lector. Y si tenéis eso en mente, yo creo que escribir va a ser como mucho más fácil, ¿no? En plan, una cosa es lo que quieres escribir y otra cosa es lo que quieres que lean. Creo que más o menos hemos dejado claro las diferencias y similitudes y por qué son importantes que vayan juntitas de la mano. Y cómo trabajarlo. Y contaros que en el próximo episodio vamos a profundizar sobre el tema de los personajes y cómo crecen dentro de la historia. Ya hablamos en la primera temporada sobre arquetipos, pero vamos a profundizar un poquito más, porque se siguen aprendiendo cosas. De hecho, además, este es un capítulo que nos habéis pedido vosotros. Entonces, primero, muchísimas gracias por el feedback, de verdad. Nos ha ayudado un montón a poder construir la segunda temporada. También a hacernos más preguntas, ¿no? Decir, ostras, pues mira, yo no había caído en esto, ¿no? Pues creo que es súper interesante aprender de este tema. Así que nada, recordad que nos podéis dejar en comentarios cualquier cosita. De hecho, decidnos si conocéis esto del storytelling, si lo estáis intentando aplicar a vuestro libro o no. Recordad seguirnos en nuestro podcast y en nuestras redes sociales y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao!